Pues muchas gracias por descargar estas conclusiones del programa sobre seguridad alimentaria de Observatorio 2012, en el que participaron junto con nosotros Enrique Provencio y Margarita Flores. Un programa de un tema muy importante que nos permitió hacer un diagnóstico de la complejidad del tema y también identificar algunas de las políticas públicas que debemos emprender para sacar adelante al país de la crisis en la que se encuentra y que podría agravarse. Le recomendamos, lo invitamos a bajar el programa completo, pero en estas conclusiones, Lorenzo, ¿qué tal si empezamos haciendo, digamos, un resumen de lo que fue el diagnóstico que se presentó en la discusión? Bueno, nuestros invitados nos señalaron, nos enfatizaron que el tema, si bien impacta directamente en nuestro país, es un tema que tiene dimensiones globales y eso probablemente es lo primero que hay que poner sobre la mesa. Dimensiones globales que han venido presentándose sobre todo por fenómenos digamos, que han caracterizado el andar del mundo en los últimos años. No es un fenómeno que si bien digamos, se va construyendo con el paso del tiempo, se agrava fundamentalmente en los últimos años y que tiene que ver esencialmente, como nos explicaron nuestros invitados, con dos problemas fundamentales. Por un lado, un aumento en la demanda de una serie de elementos y por una diversificación a partir del crecimiento de algunas economías como China e India respecto de determinados alimentos, lo que impone un cambio, digamos, en el tipo de producción mundial, por un lado. Y por otro lado, incluyendo aquí, por supuesto, el crecimiento de la población y demás, y por otro lado, una serie de oferta, una incapacidad para, digamos, cubrir adecuadamente toda esta oferta, lo que provoca inevitablemente, con la ley de oro, como hemos aprendido de la economía, pues un incremento de los precios, que además se ha visto agravada por el alto costo, digamos así, del petróleo, que impacta inevitablemente en este tema. En el caso de México, además, esto se ha complicado particularmente por las condiciones estructurales de la sociedad mexicana y que tienen que ver, como se señalaba durante el programa, con pues la pobreza y la desigualdad que nos caracteriza. Y en ese sentido, las cifras recientemente hechas públicas por el Coneval nos demuestran un agravamiento del problema, porque, digamos, si se comparan estas dos fechas, digámoslo así, más recientes de cortes de caja de los informes del Coneval, de los diagnósticos del Coneval, 2008 y 2010, estamos viendo que la cantidad de mexicanos que se encuentran en una situación de carencia alimentaria, esto es, la posibilidad de entrar, de no tener una alimentación adecuada, ha aumentado dramáticamente. Las cifras que nos comentaban nuestros invitados es que estamos hoy, en 2010, con 28 millones de mexicanos que están en una situación de carencia alimentaria grave o moderada, lo cual significa un aumento de 5 millones en 2 años, ¿no? Lo cual, eso de alguna manera, pues nos abre, digamos así, la puerta a considerar a este problema un problema que inevitablemente tiene que formar parte de la agenda inmediata de nuestro país. Pensando en esto, en la agenda inmediata, Ciro, en las propuestas concretas, y si te parece invirtiendo la perspectiva, Lorenzo empezó desde lo global hacia lo local, ¿qué tal que reconstruimos las propuestas pensando primero en lo que se debe hacer en el ámbito doméstico, en el ámbito del país, y después lo que se puede hacer o se debe intentar hacer para incidir en la agenda global en el tema? Por supuesto. Aquí lo que tenemos en el ámbito doméstico, por un lado, es población que vive o trata de vivir del trabajo y de la producción del campo. Estamos hablando de el 20% de la población que vive en el campo, el 12-15% que trabaja directamente en labores agrícolas y que aportan el 5% del Producto Interno Bruto, un poco menos 4%. De ahí que sea necesaria una política para incrementar la productividad y la producción del campo mexicano. Esto tendrá distintos plazos. Al final nada puede ser inmediato en materia de producción agrícola, pero entonces hay como toda una agenda que tiene que ver con esto, con mejorar la eficiencia, evitar el desperdicio en el uso del agua y de los insumos que se requieren para la producción, evitar estas grandes asimetrías entre los niveles de producción que se alcanza en el norte del país y por algunas firmas y lo que ocurre con el resto de los productores,
poder reconocer la importancia que sigue teniendo la unidad familiar en la producción agrícola, en fin, toda una agenda que hasta ahora no ha estado bien organizada y que por lo mismo nos da lugar a la existencia de un conjunto de acciones dispersas, de programas que no necesariamente hacen sintonía con este objetivo de largo plazo de ir mejorando la capacidad de producir el alimento que consumimos. Y esto pasa por reconocer las dimensiones y las diferencias regionales de nuestro país. Si bien como política general se puede tener aumentar la inversión al campo, pues es necesario ver de qué manera técnicamente aterriza en cada realidad regional, climática, en fin. Y por el otro lado tenemos también toda una agenda que tiene que ver con el acceso a los alimentos, que esta sí es de muy corto plazo, es decir, ya Lorenzo daba algunos datos de la fragilidad de la seguridad alimentaria en México, y esto pues nos lleva a todo el tema de abasto, del ingreso de las personas y de poder acceder a los mercados en todo el país, partiendo de que la alimentación es ya un derecho incluso consagrado en la Constitución. Ahora, México forma parte de un mundo en el que, para empezar, estamos viendo una alta volatilidad de los precios de los alimentos, y dado que somos importadores de netos, esta volatilidad nos pega directamente y tendríamos que replantearnos hasta dónde podemos vivir expuestos al temporal externo, llamémosle así, lo cual pues nos llevaría, por un lado, a revisar nuestras políticas comerciales, pero también a tratar de incidir en una agenda global, multilateral, en materia de seguridad alimentaria. Y otro terreno donde México no puede renunciar a seguir teniendo una voz propia es todo el conjunto de acciones que hay que hacer en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces yo diría es una agenda de largo plazo llena de muchos cortos plazos. Pues bueno, muchas gracias. Ahora sí que ahí tiene usted nuestras conclusiones de este programa en el que hemos traído a la agenda nacional, creo que uno de estos temas torales, de estos temas que tiene una importancia para el México del presente, pero sobre todo para el México del futuro. Lo decía Ciro Murayama en el programa, retomo la idea que cuando hablamos de seguridad debemos de pensar en una agenda que va más allá de la seguridad pública y sin duda debemos pensar en la seguridad alimentaria. Contar con alimentos de calidad para todas, para todos, todo el tiempo, debe de ser el objetivo que al menos nuestros invitados nos invitaron a tomar en serio. Gracias por descargarnos y nos vemos en el próximo programa.